aún siendo pecadores, su gracia nos ha alcanzado. Y al verse alcanzados por su gracia, Él nos hizo familia suya, discípulos tuyos. Y hoy día vamos a ver un último aspecto, un aspecto muy importante de este tema, que tiene que ver con nuestra acción, con nuestro servicio. Por eso el tema de hoy es una nueva agenda. Una nueva agenda. Quizás lleguemos a Dios con nuestra agenda, con nuestra forma de actuar y con nuestros propósitos para la vida. Pero Jesús tiene una otra agenda para nosotros. Y la agenda de Jesús, obviamente que va a contrastar un poco con la nuestra en muchos aspectos. Aunque usted diga, bueno, pero yo soy cristiano hace muchos años. Créeme, es posible ser como muchos cristianos, creer en Jesús o pensar que cree en Jesús y aún así vivir una agenda práctica, diaria, bastante diferente de la que Dios tiene para uno. Nosotros vivimos en un mundo donde la cultura predominante tiende a ser la cultura del éxito. Aunque aquí en Latinoamérica nosotros somos menos dados a ese tipo de cultura como en Norteamérica, pero aún así se da. ¿Cómo se da eso? Cuando yo me veo a mí mismo como tan bueno y tan válido según son mis resultados. Yo me siento una persona mejor cuando tengo una casa mejor, cuando tengo un auto mejor, cuando no hablo de una manera tan incorrecta como otras personas de la sociedad. Y yo me siento una persona mejor. Y por sentirme una persona mejor muchas veces, y para sentirse una persona mejor muchas veces, hacemos ciertas cosas de las cuales no nos enorgullecemos, ¿no? Así con tanta honestidad. Sabemos que a veces para poder conquistar ciertas metas sacrificamos muchos principios. Y eso es así con todos nosotros, seamos bien honestos. Vivimos en una cultura del éxito, en la que la apariencia cuenta, y la apariencia dice quién eres, la forma de hablar, y eso es así. Uno se sube a una micro, y uno puede, o en el metro a veces eso pasa mucho, ahí en Santiago, aquí mismo, y uno va mirando a la gente, cómo está vestida, imaginando de dónde han venido esas personas, cómo son ellos. Y de repente, consciente o inconscientemente, uno puede sentirse superior o inferior a otros. Eso es parte de la cultura del éxito de nosotros. El desafío nuestro es repensar eso. Hay un caballero que trató de hacer eso, que es James Hunter, y él escribió ese libro, La Paradoja. No sé si cuántos de ustedes han visto. Es un libro interesantísimo sobre liderazgo. Es un libro bien corto, 100 y pocas páginas, pero que ha sido todo un éxito en el mundo hace un par de décadas ya. Está en la 19ª edición, 19ª, ¿no? Se dice. Bueno, lo que significa esto en castellano, ¿no? Y hay en muchos otros idiomas. Yo lo conocí primeramente en portugués. Hay una secuencia de este libro, ¿no es cierto?, sobre los principios. ¿Y de qué cuenta James Hunter en ese libro? Cuenta que él cuenta una historia de un ejecutivo que estaba en crisis y que recibió la invitación y accedió a ir a pasar un tiempo en un monasterio. Y ahí en ese monasterio fue enseñada diversos principios de liderazgo, pero no basados en la cultura del éxito, sino que basados en el concepto del servicio, del líder servidor. Él utiliza principios también bíblicos, pero en el contexto del mundo de los negocios. Ese libro generó obviamente un gran impacto, pero la cantidad de libros producidos en el sentido contrario sigue siendo mucho mayor. Porque es mucho más interesante decir, tú puedes. Créelo en ti. Cree en ti y en lo que eres. Como hay una universidad, ¿no?, que dice eso, ¿no? Tú puedes. Si te sacas la mugre, si trabajas mucho, si te dedicas, conquistarás y lograrás tus sueños. Y ese tipo de cosas energiza a la gente. Y la gente empieza a pensar,
No obstante, Jesús nunca dijo eso. Y lo que Jesús presenta es un contraste, es una desconstrucción de la cultura del éxito y una reconstrucción de las estructuras de autoridad. ¿Por qué eso es importante? Porque la manera como nos relacionamos siempre está basada en influencias, liderazgos y autoridad. Fíjense en cómo nos relacionamos. Hay roles predefinidos. Aquí nosotros, por ejemplo, ahora, se espera de ustedes cierto comportamiento y de mí otro tipo de comportamiento. Que alguien empieza a saltar y gritar, uno va a decir, a ver, es que no es el momento para eso, ¿no? Habría que pensar cuándo sería el momento, pero no es el tema. El tema es, hay expectativas, hay roles, hay autoridad de por medio que nosotros tenemos que aprender a manejar y lo que presenta Jesús es la redención de las estructuras de autoridad. Cuando nosotros entendemos cómo relacionarnos de manera que yo puedo trabajar y aportar al mundo sin ser vencido o llevado por la cultura del éxito que me dice tú tienes que ser mejor y tú eres tan bueno como tu último resultado, yo paso a ver a las personas que están por sobre mí de una manera sana, a las personas que están al lado mío de una manera sana y a las personas que están bajo mi cuidado de una manera sana también. Hay un otro autor llamado John Maxwell que él escribió un libro muy interesante llamado Liderazgo 360 grados. Y en ese libro él dice, todos somos líderes, todos somos líderes. Y ser líder no significa que estás en una posición A o B. Liderazgo tiene que ver con influencia. Y uno puede ser líder liderando 360 grados, es decir, generando cierta influencia a las personas que están siendo líderes sobre mí, a las personas que están liderando conmigo a la par y a aquellos que están bajo mi liderazgo, bajo mi influencia. Porque eso es importante. Porque Jesús sí invirtió en liderazgo y él creía que eso era importante para el desarrollo de su iglesia. Porque fíjese, cuando Jesús fundó el cristianismo, por decirlo de una manera, él lo hizo haciendo una iglesia, una comunidad de creyentes. Y Jesús sabía cómo era complicado juntar a un montón de pecadores y tenerlos juntos ahí. ¿Cómo va a ser? Van a pecar mucho, ¿no? Porque el ser humano, el gran problema del ser humano está en relacionarse con el otro. Una persona sola es un ángel, somos perfectos. El problema son los demás. Cuando tengo que relacionarme con los demás, amar a los demás, perdonar a los demás, soportar a los demás, el problema son los demás. Cuando yo estoy solo, estoy bien. Bueno, puede que esté un poco bajoneado, un poco alegre, pero yo estoy bien, pero el problema son los demás. Y Jesús nos une y dice, bueno, ahora ustedes tienen que aprender a vivir juntos. En ese vivir juntos, Él instituyó algunos líderes sobre ellos. Y dio a todos ellos dones para que ellos trabajen. Entonces nosotros tenemos que trabajar, aprender a relacionarnos con nuestros líderes, aprender a liderar a otros, discipular a otros. ¿Y cómo hacemos eso? Porque todos somos pecadores y nuestro gran problema es exactamente en cómo relacionarnos. Es así como Jesús va entonces a redimir las estructuras de autoridad y Él lo hace a través del concepto del líder servidor. Él fue ese mismo ejemplo. Y el texto que quisiera compartir con ustedes no es el texto que está ya en los evangelios, en Mateo 20, donde Jesús reta a los discípulos porque ellos estaban discutiendo quién quería ser el más grande, el más importante, el más de ellos. Y Jesús dice, no, el que quiere ser el mayor tiene que ser el menor, el siervo. Sino que un texto que está ahí en Gálatas o en Efesios, el capítulo 5, versículo 21, que es clave, es la esencia de todo este concepto. El texto dice lo siguiente, leamos juntos. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ese texto en el griego tiene 5 palabras. Y en 5 palabras Pablo va a sintetizar el pensamiento de Cristo sobre el concepto de líder servidor y aplicarlo a la iglesia, aplicarlo a las demás relaciones de la vida, aplicarlo a todos aquellos que son creyentes. En ese texto podemos encontrar ahí 4 principios
que nos ayudan a entender cómo ser un líder servidor. 4 principios para aprender a ser un líder servidor. El primer principio es el principio del poder. Ese texto está dentro de un texto más grande, más amplio, que inicia ya en el versículo 15 del capítulo 5, y en el versículo 18 Pablo va a decir ese famoso texto 5:18, que dice, muy chica la letra, no se emborrachen con el vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Ese es el imperativo de esta frase. Y la frase va dando varios ejemplos o de cómo yo, siendo lleno del Espíritu, voy a vivir. Y ahí él dice, alabando, cantando, dando gracias. Y termina con el versículo que hemos leído. Sometiéndonos unos a otros. Luego, lo que Pablo nos quiere decir en ese texto es que está bien con decir sométanse los unos a los otros. Es decir, tomen a los demás como superiores y más importantes que uno mismo. Eso como filosofía es hermoso, pero eso en la práctica no se verifica. Seamos honestos. Incluso para nuestros días, para nuestra cultura, la idea de sumisión es, no, yo soy libre, no soy sujeto a nadie. Pero cuando nosotros pensamos bíblicamente, lo que el apóstol está diciendo es, la única manera de que ustedes puedan vivir juntos y que esto funcione, es que todos ustedes aprendan a someterse los unos a los otros. Y la gente podría preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? El apóstol ya dice, siendo llenos del Espíritu Santo, vamos a tener el poder suficiente como para poder rebajar nuestra arrogancia, rebajar nuestro ego y ponernos en el lugar correcto. No significa que nosotros vamos a disminuirnos, a decir, yo no valgo nada, yo no soy nada, no tengo importancia. No es eso. Es más que eso. Pero lo que el apóstol quiere decir es que ustedes no podrán relacionarse bien y tener esta relación aceitada, por decirlo así, si el Espíritu Santo no es el que llena a ustedes y es el que da poder a ustedes. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que cuando nosotros hablamos de ser un líder servidor, estamos hablando de ser algo que yo no puedo hacer por mi propia cuenta. Es ser un tipo de líder que quiere que Jesús quiere que yo sea, es ser el tipo de persona que Jesús quiere que yo no puedo ser por mis propias fuerzas. Necesito que el Espíritu Santo me llene y me capacite para ahí. Entonces, es el resultado de algo. Es el resultado de algo. La unidad de la iglesia no es el resultado de buenas estructuras, de buenos programas, de buenos eventos. No es solamente el resultado de una buena infraestructura, de una buena charla, de buenos instrumentos. No, es el resultado de la acción sobrenatural del Espíritu Santo en cada uno. Y aquí el apóstol Pablo está hablando a aquellos que ya han conocido a Jesús. Estos que han conocido a Jesús, se han encontrado con Él, han sido transformados. Pero muchos cristianos han sido transformados, pero han vivido una vida bien más o menos. Por eso hay una insistencia sobre el ser llenos del Espíritu. Es decir, debemos buscar más y más y más a Dios, porque mientras más busco a Dios, más tengo de Dios en mí, mejor persona yo seré para los demás. Ese es el punto. Si la gente no puede convivir conmigo, es porque muy probablemente hay muy poco de Dios en mí. Y ustedes han visto gente muy religiosa, gente muy celosa de la verdad bíblica, pero muy vacía de Dios. Gente enojada, gente dura, gente amarga. Gente que no sabe amar. Gente que no sabe ser amada. Gente que no puede perdonar, gente con la que nos cuesta convivir y la gente, no, es que tengo el carácter fuerte. No es carácter fuerte, es falta de Dios. Porque Dios sabe doblegar el carácter fuerte.
y darnos el carácter de Jesús. Entonces yo necesito entender que necesito ser lleno del Espíritu Santo, tener más de Dios en mí, para que yo sea una mejor persona para el mundo, para que yo sea un mejor padre, un mejor hijo, un mejor marido, una mejor esposa, un mejor funcionario. No estamos hablando solamente de las áreas de servicio dentro de la iglesia o la familia. ¿Cuántos cristianos son funcionarios terribles? No solamente porque son incompetentes, sino que porque son personas difíciles de trabajar. Tenemos que ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos da poder para poder entonces entender nuestro lugar y así servir al otro con el corazón abierto. Pero la palabra dice que debemos entonces someternos, y esa es la palabra. Y esa palabra es una palabra difícil para nuestra cultura, como ya les había dicho, ¿no? La idea de una persona de someterse a los demás, no, yo no quiero eso. Yo no quiero someterme a los gobiernos, ni quiero someterme a ninguna relación, a ninguna secta, ni nada de eso. Yo soy libre, yo soy una persona... Y eso es difícil para nuestra cultura, pero lo que nuestra cultura no entiende es que nosotros vivimos bajo relaciones de sumisión. Estamos sujetos a muchas cosas, y muchos de nosotros anhelamos estar sujetos a ciertas cosas. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no les gustaría estar sujeto a, qué sé yo, a un contrato de trabajo que le pagaría, qué sé yo, unos 50 millones al mes, algo así? Trabajaría 5 horas por día, ¿cierto? Lunes a viernes, con 2 meses de vacaciones al año. Y yo, ¿quién no quería estar sujeto a ese tipo de contrato? Nosotros, el tema no es sujetarse, no es el problema es de qué exactamente estás hablando. ¿Qué tipo de sumisión? Cuando uno casa, uno se somete. No necesariamente así como una esclavitud ante uno y otro, no. Es una sumisión de amor. Pero la sumisión más interesante no es cuando uno se casa, es cuando uno está pololeando. Ahí sí que somos sumisos, ¿no? Si estamos, cuando uno está casado, de repente uno se olvida de responder el mensaje, no hay problema, después lo arreglamos en la casa. Pero cuando uno está pololeando, uno no quiere para nada que el otro se sienta así como que yo le estoy abandonando, o yo no siento lo que él quiere que yo sienta. Entonces uno queda así con una... Y ahí uno dice, vamos al cine, hay puras películas malas, uno no quiere ver ninguna de ellas, pero por amor, por sumisión, uno va y lo soporta, ¿cierto? A veces después que se casa uno dice, no, soy muy fome eso. No va, y no va. Y ahí muere el... Pero cuando uno está pololeando, uno quiere ganar la confianza del otro, ganar la atención del otro. Y uno se somete a cosas que no se sometería de otra manera. ¿Qué es lo que significa sumisión? El apóstol Pablo va a diseñar esto básicamente como poner el otro en prioridad. Que el otro sea visto como más importante. O sea, no pensar primero en mí, que es lo que la cultura del éxito defiende, pero pensar primero en el otro. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuáles son sus necesidades? Estoy aquí para ayudarte. No soy su esclavo, todo lo contrario, soy su siervo. Yo quiero hacerte mejor, quiero hacer que vivas mejor, que tengas una mejor experiencia. Estoy aquí para ayudarte, para ponerte para arriba. Y lo que es bonito aquí es que cuando nosotros somos llamados a dar prioridad al otro, somos llamados a dar prioridad al otro porque Cristo dio prioridad a nosotros. Él no pensó en sí mismo cuando vino y tomó nuestro lugar. Él no pensó cuánto le iba a costar a Él. Él pensó en cuánto eso costaba para nosotros y lo impagable que era para nosotros. Así que nosotros tenemos un mandamiento y tenemos un líder que tomó la delantera y lo vivió primero, dando el ejemplo. Y eso nos complica todo, porque ahora no tenemos excusas. Si Jesús dio el ejemplo, si Jesús nos llamó a hacer como Él hizo, tenemos que aprender el principio de la prioridad, dar prioridad al otro. Usted ha manejado por aquí, por Santiago, por Viña, por Valparaíso, y usted sabe cuando usted quiere doblar, de repente salir de una
de una vía para doblar a la derecha o a la izquierda y la gente no te da la pasada. ¿Han visto eso? Es así. Y uno está ahí, tiene que interrumpir el tránsito porque él tiene que detenerse para doblar y la gente no le da la pasada y provoca el caos. Más encima, si viene una micro, peor. ¿Qué cuesta, no? 2 segundos que uno baja la velocidad, a veces ni siquiera tiene que frenar, frena un poquito nomás, reduce la velocidad para que el otro pase y no va a pasar nada. Pero la gente dice, no, si aquí es mi preferencia. Yo siempre tengo la preferencia. ¿Pero qué cuesta que yo? No, si yo tengo... Y ahí surgen las peleas. ¿Sabe cómo es difícil dar prioridad al otro? Es cuando nuestro primer argumento es, pero si yo tengo derecho a eso. Yo tengo derecho a eso. Yo tengo derecho a que me traten así. Yo tengo derecho a que me den eso. Yo tengo derecho a que me hagan esto. Yo tengo derecho. Lo que Jesús quiere que nosotros entendamos es, olviden sus derechos. Piensen en el derecho de los demás, en el privilegio de los demás. Ábranse a la posibilidad de que sus derechos y sus necesidades no son las cosas más importantes. Primero porque todas mis necesidades están en Jesús, están suplidas en Él. Y yo tengo un suplidor, y yo tengo a alguien que me ama y que me cuida, y yo puedo descansar en eso. Y yo puedo ser para el otro lo que Jesús es para mí. Él me cuida y Él me ama, entonces yo puedo cuidar y amar a los otros porque yo he sido amado y cuidado por Dios. Yo no necesito buscar y luchar por mí, porque yo tengo a alguien que luchó por mí y que ganó por mí. Es Jesús. Por eso yo puedo poner al otro en primer lugar. Por eso yo puedo dar la pasada. Por eso yo puedo sufrir quizás la pérdida para que el otro tenga ganancia, aunque sea humanamente injusto, porque ese justo o injusto no importa. Lo que importa es, si yo pongo al otro en primer lugar, yo estoy haciendo de su vida una vida mejor. Así como Jesús hizo conmigo. Esa es la base de las relaciones. La palabra esa en griego está diseñada de tal manera a que esto sea una constante. Constantemente sométanse, constantemente sujétense, constantemente vivan así, como una forma de vivir, como un estilo. Por eso debemos recordar siempre que el principio para las relaciones mutuas en la iglesia, en la vida, en el mundo, es el principio de la prioridad del otro. Y la palabra va mostrando que Cristo mostró eso como ejemplo, pero Él demanda eso de nosotros. Y alguien puede pensar, pero si yo estoy dando, llega un momento en que yo, si no recibo, me frustro. ¿Cómo sanar esta sensación de que muchas veces muchos cristianos pasan por eso? Trabajan mucho en la iglesia, en el mundo o en la familia. ¿Cuántas familias no han pasado por eso? ¿Cuántas madres después de muchos años de servicio sienten que no han sido valoradas, amadas por sus familias? Después de tantos años de planchar, cocinar y a veces hacerlo después del trabajo y va y viene. Y cuántos padres que después de tantos años de trabajo invirtiendo en su familia, en sus hijos, sienten que no han sido debidamente retribuidos por tanto esfuerzo, ¿no? Cuánta gente después de años de trabajo en la iglesia siente que no le han dado la oportunidad, el reconocimiento, el espacio. Cuántas veces en el trabajo estás ahí años siendo un excelente funcionario, llegas temprano, sales tarde y haces todo bien y parece que nadie te ve, nadie te reconoce. ¿Cómo sanar esa sensación? Lo que la Biblia nos dice es que nosotros tenemos que descansar en que toda mi ganancia la ganó Jesús. Y quizás algo sea frustrante en cierta manera, pero yo no hago para que me lo devuelvan. Yo no pongo a usted en primer lugar, pero ojo, mira lo que estoy haciendo, no se olvide de mí. Es así como hacemos, ¿no? Yo te estoy dando, pero mira, te estoy dando uno, así, mira, yo te doy, esperando que eventualmente, cuando yo necesite, esa persona esté para mí. Y cuando yo necesite, y esa persona no está a mi disposición, ¿qué es lo que voy a decir? Ingratos.
tanto que yo he trabajado por ti, te he ayudado. Cuando no tenías nada, yo te presté plata. Nunca me la devolviste. Y ahora que yo necesito un solo favor, nada. Pero así son los amigos. Y uno, ¿no? Y uno sale lamentable de la vida. No es eso. No es eso. Lo que Jesús quiere decir es, sométanse unos a otros, den a los demás, pero no esperen recibir esto de vuelta. Porque si ustedes hacen eso, es una relación comercial, no están sometiéndose, ustedes están jugando, de hecho sacando provecho de la miseria del otro, porque yo estoy dando al otro cuando él necesita, porque yo puedo, contando en que mañana él me va a deber este favor. Entonces él va a tener una deuda conmigo. Si él tiene una deuda conmigo, yo no le hice ningún favor. Yo le estoy cobrando algo. Entonces ellos están pagando por el favor que yo les estoy haciendo. ¿Pagando cómo? Con una futura ayuda, una futura manito que me va a dar y me va a ayudar. No es así. Someterse unos a otros significa que yo voy a sufrir la pérdida. Doy y no espero que me lo devuelvan. No espero eso. No obstante, somos llamados a que las relaciones sean relaciones mutuas. Ahí está la belleza del Evangelio. Jesús y Pablo aquí en ese texto no dice solamente que eso va de una sola vía, pero la armonía del cristianismo es que si todos nosotros ponemos al otro en primer lugar, nadie será o nadie quedará de último. Si todos nosotros damos al otro la pasada, la prioridad, habrá momentos donde personas que están caídas se levantarán, personas que están desahuciadas encontrarán esperanza, personas que están cansadas encontrarán reposo, porque siempre habrá alguien para apoyarnos. No es que esté haciendo para cobrar del otro, estoy haciendo porque esa es mi naturaleza. Y esa también es la naturaleza del otro. El principio de la mutualidad es interesante porque es claramente inclusivo. Nadie queda fuera de esto. Por eso la iglesia puede considerarse una iglesia inclusiva cuando unos a otros aprenden a amarse y aprenden a poner al otro en prioridad. Eso es ser una iglesia inclusiva según la palabra. Muestra que el Señor ve a todos y mira a todos de igual manera. Todos estamos de igual manera a los ojos de Dios. Pese que en algunos contextos la gente tiene la tendencia de poner ciertos personajes dentro de la iglesia como superiores a los demás, así como que, ¿no es cierto?, un casi ángel, un super pastor, un super creyente, un hermano de poder que va a orar y las cosas. No, bíblicamente el Señor nos ve como iguales. Por eso dice, sométanse los unos a los otros. Fíjense que Pablo está diciendo a gente, a una comunidad, con padres, hijos, con jefes y funcionarios, y ambos son de la misma iglesia, y dice, sométanse los unos a los otros. Luego, en los versículos que sigue, él va a hablar de eso, de cómo se da someterse unos a otros, cuando, bueno, yo voy a someter a mi hijo, ¿qué onda? ¿A mi funcionario? Pero si yo soy el jefe. No solamente el jefe, yo soy el dueño de la empresa, él es mi funcionario. ¿Y cómo me voy a someter a él? ¿Cómo funciona eso? Aquí vemos cómo el evangelio es contracultural, incluso en aquel contexto. La iglesia es un ambiente donde nosotros nos sentimos aceptados por Dios de igual manera, todos nosotros. Por eso esa mutualidad muestra la visión de Dios sobre su cuerpo, sobre su gente como iguales. Con distintos dones, con distintas habilidades, pero personas que son vistas y son tratadas de la misma manera y que van a aplicar este sentido de prioridad de distintas maneras. De distintas maneras. Cuando él va a hablar de los funcionarios y de los jefes, va a decir que, bueno, ustedes que son funcionarios, trabajen bien y no trabajen solamente cuando el jefe de ustedes está mirando, pero trabajen como para el Señor. Ahora ustedes que son jefes no traten a ellos como si fueran seres inhumanos, sino que traten a ellos con cordialidad, con respeto, con dignidad. Esto es. Cuando habla de los padres y de los hijos, va a decir que los padres tienen que aprender a amar a sus hijos y no
transformar la vida de sus hijos en una vida de angustia. En la medida en que los hijos deben respetar a sus padres, obedecer a sus padres y seguir a sus padres porque son sus primeros líderes en la vida. Así también en la relación del matrimonio. La mujer debe cooperar con su marido, debe cooperar con la familia y someterse al liderazgo de su marido en la medida en que el marido tiene la obligación de amar a su mujer como Cristo amó la iglesia. Y el que ama no abusa, el que ama no golpea, el que ama no maltrata. Todo lo contrario, el que ama es maltratado en lugar del otro, como Cristo fue maltratado en nuestro lugar. Y alguien que sigue, alguien que ama con tan gran amor, lo sigue con alegría, con seguridad, porque se siente protegida. Esa es la dinámica del someterse. Por lo tanto, todos nosotros debemos entender que en la comunidad de Jesús hay esa inclusividad transgeneracional, esa igualdad de Dios que elimina las diferentes barreras. Y que es interesante que pese a que hay rangos diferentes de autoridad, no significa que ya no haya líderes, sino que ese liderazgo debe ser ejercido de tal manera a que la gente se someta voluntariamente y se sienta protegido bajo ese liderazgo. El principio de la mutualidad nos protege de armar dentro de nuestra vida, cuando esperamos eso de la sociedad, pero dentro de la iglesia, esperar y construir ciertos núcleos donde hay privilegiados y desprivilegiados. Hay unos que tienen mayor prioridad que otros. No es eso. No es eso. Ahora, el cuarto principio es el principio del liderazgo. Usted va a decir, bueno, parece que es redundante. No. Porque él termina diciendo que debemos hacer eso por reverencia a Cristo. O como otras traducciones dicen, por temor a Cristo, por temor a Dios. Lo que Pablo quiere decir con esto es que todo lo que nosotros hacemos y cualquier cosa que hagamos como iglesia en ese sentido de poner al otro como prioridad sobre mí, es porque yo tengo un líder que va sobre mí. Todos nosotros tenemos. La idea del temor a Dios, de la reverencia a Dios, es la idea de respetar la autoridad de Dios sobre mi vida. Y ahí es un punto donde muchos cristianos fracasan, que no entienden el liderazgo de Jesús sobre su vida. Por eso estamos hablando de una nueva agenda, en la que yo voy a servir al otro. ¿Y por qué tengo yo que asumir esa agenda? Porque esa agenda la decidió la gente que decide las cosas. Dios. Y yo tengo que seguir la agenda de Dios para mí. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en eso, eso no va tanto en el campo de la sugerencia como de las ideas. Mira, ustedes pueden hacer esto, ¿no? Eso va en el campo de, mira, es que no tenemos otra opción. Por ser liderados por Jesús, somos llamados a relacionarnos de esta manera. Por ser liderados por Jesús, somos llamados a liderar así. El liderazgo servidor, donde aún siendo más importante en términos de cargos, yo no me siento y no actúo como si fuera lo más importante. Y trato al otro con la dignidad que él debe recibir de Dios. Y lo más interesante en eso es que por temor a Cristo podemos decir que Cristo fue el que tomó la delantera y dio el ejemplo. Y por temor a Cristo yo tengo que entender que no solamente en ese aspecto tengo que obedecer a Jesús así, sino que en todo. Él es el líder. Nuestra conducta diaria y nuestra toma de decisión muchas veces muestra que aún declarándose cristiano, Cristo no es el líder de mi agenda, no es el líder de mis planes, no es el líder de mi familia, no es el líder de mi trabajo, no es el líder de mi ministerio eclesiástico. Si Él es el líder, yo tengo que tomar en cuenta lo que Él dice, no como un consejo, no como una opción, sino que con temor. Con temor. Esa es la manera como nosotros vamos siendo llevados a ser una comunidad de gente que aprenda a amarse, porque eso es aprendible. El someterse no es algo que uno nace como yo tengo la tendencia a, no, nadie tiene la tendencia a esto de partida.
Las personas que nosotros llamamos más dóciles, no es que sean dóciles en ese sentido. Pueden que sean dóciles en un sentido social o antropológico diferente, pero de lo que estamos hablando aquí es algo de una transformación del corazón que me hace no solamente aceptar lo que el otro me diga, sino que activamente actuar para que él sea bendecido. No es simplemente recibir el golpe, sino que actuar para que él no se sienta mal. Por lo tanto, nosotros debemos recordar lo que este monito, bueno, los que son ochenteros se acordarán, ¿no es cierto?, de Pinky Cerebro, ¿no es cierto? Dime, Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Pinky, tratar de conquistar el mundo. La pregunta es, ¿cómo está tu agenda hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? La idea es, vamos a hacer lo que siempre debiéramos haber hecho, siempre. Tratar de servir a otros. Tratar de servir a otros. ¿Cómo la iglesia ha transformado la historia? La historia del cristianismo ha sido marcada por cristianos que han muerto junto a los leprosos. Leprosos no cristianos, cuidando a esta gente. Gente que han abierto escuelas para sacar niños de las calles. Gente que han abierto hospitales, porque no habían hospitales en aquellos contextos para salvar a la gente que estaba muriendo, para servir al otro. La historia del cristianismo, no tan distante, la historia cercana a nosotros, muestra eso. Nosotros debemos entender nuestra función transformadora en la sociedad. Somos llamados no solamente para reunirnos aquí a cada domingo, para tener reuniones bonitas entre nosotros. Somos llamados para que esta comunidad sea una comunidad mejor. ¿Y cómo será esa comunidad una comunidad mejor? No con grandes emprendimientos, pero con un corazón dispuesto a, siendo lleno del Espíritu, aquí someternos unos a otros, en el hogar someternos unos a otros, en el trabajo someternos unos a otros. No es ser una persona que se rebaja y que se autoflagela, sino que más que eso es ser intencional, constructivo y transformador. Mi función en el mundo es también ayudar a que tu vida sea una vida mejor. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia, que cada uno viva en esa dinámica. Así que terminamos con las palabras de Jesús. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios te ha llamado a servir y a trabajar y a honrarle con relaciones sanas. Así que vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos dé de esta gracia de ser personas transformadas por el Espíritu Santo, que son capaces de amar, capaces de dar, capaces de perdonar y reconstruir relaciones, restaurando, rescatando las estructuras de autoridad en nuestra vida, y así poder construir una iglesia, una comunidad, un país mejor.